¿qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué podemos hacer? Porque a pesar que está cayendo algo de lluvia, no es suficiente para algunas zonas. Y el cambio climático es algo que debemos prestarle atención. Para hablar sobre este tema me acompaña Ligia Castro, ella es directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Gracias, Ligia, por estar con nosotros. Y un tema que quizás no le tomamos importancia, Ligia, porque solamente sentimos el calor, pero mientras estemos recibiendo agua decimos, no, en Panamá hay suficiente agua porque Panamá es uno de los 5 países donde más llueve y podemos tener el agua, pero poco a poco le estamos haciendo daño a nuestro ecosistema. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mire, si bien estamos en un año neutral, en este momento sin presencia en Panamá de los efectos directos ni de la niña ni del niño, hay un fenómeno del niño en formación que entre mediados de junio a inicios de julio nos va a empezar a afectar directamente. Eso quiere decir que nuestra temporada lluviosa, que ha empezado tarde, va a tener menos lluvias y va a tener además varios días secos intercalados, que nos debe permitir prepararnos para una temporada seca donde estaremos de lleno bajo los efectos de este niño, una temporada seca que se pronostica, se prevé que pueda ser muy seca, muy caliente y muy larga. ¿Y por qué? El boletín emitido por la Organización Meteorológica Mundial ya plantea que el incremento de las temperaturas debido al cambio climático ha afectado la circulación de los vientos, ha afectado también la temperatura del mar. Y que el promedio global de incremento de temperatura de 1.5 que estábamos tratando de que no llegara antes del 30, y el compromiso es tratar tampoco de llegar al 2050, evidentemente no va a ser así, porque en el mismo boletín la Organización Meteorológica Mundial plantea que en el 23, este año, entre el 23 y el 27, esta temperatura la vamos a tener recurrente en varios momentos como incremento de temperatura media global, y que después del 27 posiblemente ya sea de forma permanente. Esto quiere decir que se van a exacerbar los eventos extremos de sequía o eventos extremos de inundación. Ellos también plantean que probablemente tengamos niños más frecuentes. Los niños a nosotros nos afectan con déficits de lluvia, fundamentalmente en el Pacífico. Así que vamos a tener que prepararnos bien en todos los sectores, no solamente en el sector público, también en el sector privado. La ciencia lo que permite es tomar decisiones y planificar cómo debemos de actuar para prepararnos en lo que queda de temporada lluviosa, de capturar agua, no solamente para consumo de la población, también para la producción, no solamente la producción agropecuaria, sino también para la salud de los ecosistemas. Ahí conservar nuestra cobertura boscosa nacional, que en este momento es del 68%, es fundamental. Y también es fundamental arborizar nuestras ciudades y nuestros pueblos, porque eso hace que disminuya la temperatura. Y en ambos casos, tanto en arborización de ciudades y pueblos como transformar nuestra actividad ganadera, silvopastoril, incluyendo más árboles, y la agricultura en silvicultura y agroforestería, va a permitir no solamente tener una mejor producción ante los efectos del cambio climático, porque nos vamos a estar adaptando, sino que haya más infiltración. Recuerden que nuestras aguas subterráneas también dependen mucho de lo que se infiltre de la lluvia. Y en ese sentido hemos abierto pozos en muchas áreas del país, pero el agua subterránea, cuando ya va terminando la temporada seca, y esta que fue muy larga, pues también va disminuyendo y tuvimos muchos pozos secos. Así que tendremos que tomar diferentes medidas de forma combinada
ver captación de agua de lluvia, ver cómo manejar también abrevaderos. Me preocupa, por ejemplo, cuando tenemos déficit de lluvia, el caudal de los ríos baja. Sí. Las tomas de agua de los acueductos rurales quedan por encima. Y entonces hay que garantizar a la población rural también que puedan tener agua para tomar, para asearse, para limpiar sus casas y para cocinar. Y además se concentran los contaminantes en el río. Ojo con esto, porque muchas veces de forma, yo le diría que más que inescrupuloso, de que no nos damos cuenta que es autogol a nosotros mismos. Vertimos a los ríos contaminantes de diferentes tipos. Y al disminuir el caudal se concentran los contaminantes. Y si vamos a tener que tomar agua de ese poco caudal para actividad agropecuaria o para otros usos, vamos a tener productos agropecuarios que van a estar contaminados, vamos a tomar agua que esté contaminada o usar agua contaminada para otros usos. Necesitamos tener cuencas hidrográficas saludables, necesitamos tener ríos saludables, pero tenemos que entender que para nosotros mismos, las empresas o las poblaciones que hacen vertimientos ilegales contra la normativa en los ríos se están afectando a sí mismos. La normativa existe justamente para preservar la salud de las personas y de los ecosistemas, y en eso tenemos que tomar conciencia. Sí. Si bien nuestro país es uno de los que más llueve, el patrón de lluvia cambió. Lo que antes no podía caer en 5 horas, ahora nos cae en media hora. Nuestros pueblos y ciudades fueron diseñados para un clima que ya no existe. La forma en la que estamos haciendo la agricultura y la ganadería en el país es también pensada en un clima que ya no existe y que además va a seguir cambiando por cambio climático. Ligia, usted ha dicho arbolizar nuestras ciudades, pero ¿con qué tipo de árboles? Porque se dice que si talamos, tenemos que sembrar, pero cuando usted va a esos lugares donde se hicieron tala y se hizo construcción, cuando vemos son simples palmeras que ponen para decir, tengo áreas verdes. Tal cual, totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros tenemos especies nativas que producen flores. Qué linda la ciudad cuando tenemos los diferentes tipos de especies de árboles que en primavera florean. Cualquiera de ellos son los que necesitamos en nuestros pueblos y nuestras ciudades, porque además dan mucha sombra. Las palmeras no dan sombra, ni infiltran lo que necesitan nuestros suelos y nuestro manto freático. Sí, ¿y qué hacer con nuestros ganaderos en esas fincas? Porque muchos señalan, es que tratamos de sembrar, y esa era una pregunta que yo me hacía la vez pasada que estuve viendo una finca con unas personas, que yo decía, ¿por qué siempre donde está el ganado está todo prácticamente sin árboles? Estos animales también necesitan sombra porque a la final el sol está bastante fuerte y se ven en muchas ocasiones cuando van en busca de agua, pero decían algunos, no, porque cuando tratamos de sembrar, el propio ganado se come supuestamente los árboles cuando van saliendo. Pero es que cuando siembras, cuando reforestas, tienes que cuidar el plantón que sembraste. Le puedes hacer una protección alrededor del árbol hasta que tenga el tamaño que se requiere para que no sea afectado por el mismo ganado. Pero es importantísimo porque mejoras incluso la calidad de tu producto, porque al tener un ganado más hidratado, más sano, mejor alimentado, también vas a vender mejor calidad de leche y mejor calidad de carne. Hay algunos productores que ya lo están haciendo bien, hay algunas fincas que realmente lo están haciendo muy bien. Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario también está haciendo un esfuerzo. Hay un proyecto que se desarrolló en los últimos 5 años para adaptar
la producción agropecuaria, fundamentalmente en Chiriquí, el Arco Seco, que tiene excelentes resultados. Se hizo con el Fondo de Recursos del Fondo de Adaptación y la agencia implementadora Fundación Natura. Había una parte que ejecutó el MIDA, una parte que ejecutó el Ministerio de Ambiente, otra la antigua ETESA, hoy actual Meteorología, que también necesita fortalecerse para tener un sistema más robusto, con más estaciones hidrometeorológicas, digitales de ser posible, porque les permitirá a ellos hacer mejores pronósticos cortos, diarios, semanales, mensuales, que deben usar no solamente el sector agropecuario, sino todos los tomadores de decisión en el país. Y los humedales juegan un papel importante también en nuestro país. ¿Cuál debe ser ese cuidado que le tenemos que dar, Ligia? Mira, importantísimo, los humedales en general y los manglares en particular. Tenemos que conservarlos, tenemos que restaurarlos, porque son la primera línea de defensa para la erosión e incremento del nivel del mar. Nosotros hemos preparado los escenarios de cambio climático, recibimos apoyo de la Universidad de Cantabria de España, fortaleció al equipo técnico del ministerio, y Panamá va a perder de sus costas el 2.01% del territorio nacional al 2050. Nuestros resultados han sido muy similares a los que obtuvo la Fundación de la Universidad de Yale de escenarios de incremento del nivel del mar para Centroamérica y el Caribe, que publicaron en el 2020. Va a haber afectaciones en las partes más bajas, en algunas de ellas de manglares, pero la ventaja de los manglares es que esa erosión entonces no va a tener tanta afectación para en lugar de si hubiera infraestructura allí de algún tipo. Ahora la estrategia debe estar que la restauración de manglares, más de concentrarla en la propia línea de la costa, en estas áreas que van a ser afectadas por el nivel del mar, debería concentrarse en la línea de transición hacia tierra firme, para independientemente de que vaya a haber un incremento del nivel del mar, nosotros podamos conservar manglares, que son fundamentales. Allí hay una biodiversidad importantísima. Si algunos de ustedes son como yo, que me encantan los mariscos, las conchas negras, los cangrejos, es allí su hábitat. Y se pueden reproducir para el consumo de la población, para la exportación. Necesitamos manglares saludables. Y muchas veces no le hemos visto la importancia de conservarlos. Y además también hago la observación. Yo no recordaba bien de niña, y en una conversación con mi papá me decía, cuando yo era niño, en los ríos, en las márgenes de los ríos, había bambú. Hoy ya no tenemos bambú. Y el bambú es importantísimo para infiltrar y capturar agua. Y también es importantísimo para el autosaneamiento de ecosistemas. Debemos impulsar más, volver a tener en las márgenes de nuestros ríos bambú. Eso sería importantísimo. Además que sirve para muchos usos para la construcción. Nosotros hemos ido presentando los escenarios de cambio climático a todas las instituciones públicas, llevemos a las organizaciones de la sociedad civil, llevamos ya casi abarcadas las diferentes organizaciones del sector privado, para que tomen conciencia también, por ejemplo, de la importancia de los manglares. Hemos muchas veces destruido manglares para hacer algún tipo de infraestructura que a la larga, con el incremento del nivel del mar, esta infraestructura está en riesgo. Bien, Ligia Castro, gracias por estar con nosotros, y siempre es importante tocar este tema porque a veces no sentimos que realmente, Ligia, estamos afectando nuestro ecosistema, y lo estamos viendo con este cambio climático. Usted decía hace poco de la manera en que llueve, pero esos 15 minutos o hasta 10 minutos de lluvia son suficientes para inundar nuestras calles y causar algunas inundaciones también en algunas barriadas o en algunos sectores. Y es allí donde tenemos que
prestarle atención, Ligia. Si me permite un último comentario, la velocidad que lleva la crisis climática, porque no todos los países al mismo tiempo han reducido las emisiones de gases de invernadero. Y como usted ve en el informe, en el boletín de la Organización Mundial de Meteorología, el incremento de la temperatura media global. Esto nos indica que antes de que con el esfuerzo de todos los países logremos estabilizar las emisiones, para estabilizar el clima, esto se va a poner peor. Tenemos que informarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de cambio climático. Ligia Castro, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre este importante tema.